Estamos con Alejandra Liberati, vamos a charlar con ella. Como siempre cuando hablamos con Ale, hablamos de algo que nos encanta, porque además también nosotros somos parte de ese número. Tenemos una fecha de nacimiento, tenemos un número de documento, nuestro nombre tiene un número, cada letra tiene un número, así que vamos a charlar con Alejandra y vamos a hablar de numerología. ¿Cómo estás, Ale? Hola Gra, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allí? Todo muy bien. Bueno, Ale, tenemos la posibilidad de tener esta forma también de comunicarnos que tiene que ver con los medios, con las nuevas plataformas, ¿no? Y la propuesta es, Alejandra, preguntarte acerca de la numerología. Primero, ¿qué es la numerología? Bueno, la numerología es una disciplina que de manera, digamos, más moderna, llamémoslo así, la retoma Pitágoras, como para que veamos más o menos en qué época de la humanidad estamos hablando, y la numerología convierte todo a números. Ujú. Dice que nosotros esencialmente estamos regidos por distintas vibraciones numéricas, Sí. y da la posibilidad de razonar todo lo que tiene que ver con la vida de una persona, su nombre, su fecha de nacimiento, su número de documento, la casa en la que vive, el nombre del negocio, la fecha para un viaje, todo a partir o de convertir en números o de los números propios que hay. Digo, convertir a números el nombre o los números ya en sí, por ejemplo, el número de documento, la fecha de nacimiento. Claro. Entonces, esta disciplina lo que nos permite es, por un lado, conocer las características de la personalidad, algunas características físicas que van a acompañar a la persona durante toda la vida, que se van a desarrollar a partir de cierta edad de la vida, van a tomar mayor preponderancia, y también nos ayuda a trabajar con lo que le llamamos las vibraciones temporales. Ujú. Aquellas cosas que van a regir durante un cierto tiempo de la vida, de tal año a tal año, de tal fecha a tal fecha, según el tipo de estudio temporal que yo quiera hacer, es el periodo de vigencia de esa vibración. Claro. Supongamos, un cuatrimestre, un año, un mes, un día. Yo a través de la numerología, a nivel, digamos, temporal, puedo, por ejemplo, estudiar, supongamos que yo quiero hacer un viaje, Sí. ¿sí? Quiero hacer el viaje de mi vida, y Ujú. tengo la posibilidad de programarlo, decir, bueno, a ver, ¿cuándo sería el mejor momento para que yo hiciera este viaje? Numerológicamente hablando, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Después hay un montón de factores que Sí. uno no puede controlar, pero digamos, a ver, esto apunta a que las cosas que yo puedo elegir hacer estén en armonía con la vibración de esos números, que es particular para cada etapa. Bien. Entonces, técnicamente hablando, si mis acciones están en armonía con la vibración temporal, todo tendería a un equilibrio, a una armonía. Bien. Más o menos Más o menos, va claro. por ahí. Va por ahí, exactamente. Pensando, ¿no?, en esto de viaje, en la fecha que nos conviene, el por qué, a lo mejor también el itinerario, de hacerlo en las fechas posibles. Pensar también, por ejemplo, en el caso de una mudanza, en el caso de un negocio. Es decir, es muy importante, por ejemplo, la dirección, la fecha el día que me voy a cambiar. ¿Todo eso es importante? Importantísimo. O sea, ¿cómo se va a llamar el negocio? Suponete. Sí. ¿Qué nombre le vamos a poner al negocio? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Quiénes van a ser las personas que van a participar de ese negocio? Ujú. ¿Soy yo sola? ¿Somos varios socios? Bueno, a ver, cómo todo eso va a influir en, eh, digamos, no, no me atrevería a decirte en el resultado, pero sí en el desarrollo de lo que va a ser ese negocio. Cuando nosotros
empezamos un negocio, Sí. le ponemos un nombre. Bueno, ese negocio, ese proyecto, adquiere características propias en relación a la fecha en la que nosotros le vamos a dar inicio y al nombre que le vamos a poner. Es como por hacer una comparación burda, como un niño. Cuando nace un niño, yo le pongo un nombre y nace en una fecha. Sí. Bien. Entonces, ese proyecto, no hablo del niño, hablo del negocio, ese proyecto tiene características particulares y espera cosas particulares de nosotros. Bien. A nivel vibraciones, a nivel números. Claro. Entonces, ahí empieza el juego entre mi numerología y la numerología de mi proyecto. Exacto. Digamos que ¿Cómo voy a tener que trabajar yo en él? Ujú. ¿Y cómo él me va a afectar a mí? Ujú. Es decir, ¿Qué tiene que tipo de haber, elecciones? claro, que tiene que haber como una especie de coordinación entre lo que yo voy, o sea, como número y también el negocio, ¿no? Porque de esta manera eso implica también que ese proyecto al cual nosotros vamos a vibrar tenga esa vibración en conjunto. Sí o no. Me refiero a que muchas veces son proyectos que van a realizarse de todas maneras. ¿Sí? Cuando yo digo, bueno, me tengo que mudar, me Sí, tengo que mudar de todas maneras. Muchas veces no tengo una segunda alternativa más que iniciar ese cambio. Y muchas veces mi posibilidad de elegir está bastante limitada. O sea, ¿a dónde me voy a ir a vivir? Y yo no le puedo cambiar el número a la casa, o no puedo poner la casa esta que me gusta en una dirección que me convenga más. claro. Entonces, muchas veces se trata de cosas que son muy desafiantes, pero que tienen una finalidad. Tratamos de ponernos de acuerdo en que nada es por azar. Que estoy viviendo esto o estoy haciendo esto por un capricho del destino. No se trata así, sino que todas las vivencias que yo voy a enfrentar tienen un porqué. Normalmente ayudarme a desarrollar tal o cual característica o determinada cualidad. Entonces, a veces uno se encuentra, suponete, con un negocio que ya está andando y justamente no anda. Dice, Claro. bueno, acá pasa algo, yo no puedo levantar cabeza y no encuentro la forma de hacerlo resultar. A veces la numerología lo que hace es estudiar la carta del negocio, la carta de las personas que participan, y ver realmente qué es lo que se espera que la gente que participa haga o afronte. A veces a partir del momento de entender qué es lo que se espera de nosotros, o entender el por qué pasan las cosas, a veces eso ya es el puntapié inicial para que yo pueda hacer un cambio o iniciar ese cambio que se me está pidiendo. Es dificilísimo hacer un cambio cuando yo no puedo ver por dónde viene la mano. O sea, qué es lo que se espera de mí, digamos Claro. así. ¿Viste? Cuando uno tiene esos momentos malos y dice, Dios mío, ¿qué querés de mí? Bueno, Claro, exactamente. la numerología un poco viene a contestar eso. ¿Qué querés de mí ahora? ¿Qué tengo que hacer para que esto funcione? Esto por ahí dramatizado un poco, ¿no? Pero Pero es como que viene a eso, ¿no? Que es lo que uno sí, necesita. Sí, sí. Y la numerología. Sí, sí, decime. puede pasar, por ejemplo, a ver, hipotéticamente, es una pregunta, ¿no? Que, por ejemplo, uno de nuestros números haya alguna complicación, no sé, en algo de las letras, en los números de nuestros nombres, y por allí tengamos que no cambiar el nombre, sino a lo mejor en vez de usar todo el nombre, primero y segundo nombre, usar únicamente nuestro nombre primero y el apellido, o nuestro segundo nombre y el apellido, que eso nos cambia también la vibración numerológica. ¿Puede pasar esto? Sí, de hecho, yo conozco muy poca gente que se hace llamar tal cual está anotado en su documento. Bien, Nadie.
Ujú. Sí. A ver, yo me llamo larguísimo, Alejandra María Liberati. Para cuando termino de decir cómo me llamo, ya Ya se pasó está, el día. claro. Entonces, uno va cortando, por Ujú. gusto, por largo, por... Y después tenés la gente que se hace llamar de una manera completamente distinta. Yo siempre cuento el caso, una señora, yo la conocía por Juana, Claro. para mí era La Juana. Juana. Y un día eh, me estaba contando una anécdota y me dice, sí, porque ella me decía, sí, Anita, sí, Anita. Digo, ¿pero vos no te llamas Juana? No, me dice. A mí me dicen Juana, pero yo no me llamo Juana. Digo, pero si vos firmás Juana, dice, a mí me dicen Juana de toda la vida, dice, pero yo no me llamo Juana. ¿Viste cuando ¿sí? Ella se Claro. llamaba Ana, Ujú. pero alguien en algún momento le empezó a decir Juana. No Y sé si la madre, el padre, la vecina. claro. Y ella sintió más la vibración con el nombre de Juana y no con Ana, Sí, evidentemente. Ana era otra persona. O sea, Claro, no, evidentemente alguien que sabía que se llamaba Ana, pero pero sí. ella, al punto de que ella firmaba como Juana, Claro, por eso. a ese Claro, punto de hasta ese importante. punto. Ujú. Claro, porque esto Entonces, de vibrar con el nombre, ¿no? Y sabemos que los nombres, porque cada letra tiene un número, y eso nos hace vibrar. O muchas veces utilizamos a lo mejor el seudónimo, o cuántas veces en los artistas, bueno, ahora no se usa tanto, pero en su tiempo se usaba cambiarse, digamos, el tal nombre y el cual, apellido. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Y ahí, por ejemplo, un caso que yo puntualmente estudié mucho fue el de Freddie Mercury, sí. conocido, cantante, o Ujú. sea, cómo con su nombre de nacimiento era una cosa y con su nombre artístico era Era otra otra. completamente distinta. O sea, yo estoy convencida que con su nombre de nacimiento nunca hubiera tenido el éxito de Freddie Mercury, nunca, Claro. numerológicamente hablando, Ujú. porque las características que él necesitaba para desarrollar su rol estaban en Freddie Mercury, no en su nombre. Claro. Qué importante, ¿no? Esto que también, como vos decías, el tema de abrir un negocio, el tema de la mudanza, digamos, qué importante es tomar en cuenta esas cosas que parecen mínimas, pero que en realidad hacen todo un cambio, porque vibracionalmente y numerológicamente hay el cambio, está el cambio. Sí, totalmente. A ver, llevado a algo que todo el mundo pregunta, ¿y tiene números de dinero? Bueno, ahí uno estudiando el nombre del negocio, Ujú. a ver, cuando yo estudiaba numerología, años luz atrás, eh, llevábamos ejemplos de la vida cotidiana. Claro. Y por ahí yo llevé el nombre de un comercio del barrio donde yo vivía. Un nombre Ujú. que era horrible, dicho ya de paso. Y lo elegiste, dijiste, pues llevo este caso. Y yo llevé ese porque era un caso que a mí me sorprendía mucho eh, cómo trabajaban en ese negocio. O Claro. sea, un momento en la historia del país donde todo el mundo estaba no muerto de hambre, seco, ya, y ellos trabajaban y trabajaban y trabajaban y trabajaban y no se entendía el cómo. Yo lo Ujú. llevé por ese motivo, porque yo quería descubrir cuál era la razón que hacía que esta gente triunfara de esa manera. Y estudiando el nombre, tenía todos números relacionados con el dinero, todos. Todos. No le Ujú. faltaba ninguno. ¿Viste? Cuando decís, bueno, ahí tenés la explicación de cómo les va tan bien. Claro. Y estudiando otro, vos decís, bueno, ahí está la explicación de por qué no le va tan bien. Ujú. Pero esto de ¿Cuáles son las cosas que tendría que desarrollar para que le fuera bien? claro, a eso iba, ¿no? Porque también es como que la numerología, de acuerdo al trabajo, de acuerdo al análisis que vos haces, por ejemplo, el caso del nombre de la persona o el caso del nombre del negocio. En este caso, digamos,
vos trabajarías también aquellos puntos en los cuales decís, bueno, mira, pasa esto, pero vos tenés que desarrollar y prestar atención en esto. Digamos como que nos orienta a Tal ver qué cual. está pasando. Claro, Sí, 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 no es solamente eh, descubrir el problema. ¿Qué hago una vez que descubro el problema? Decir, claro, bueno, a ver, eh, los nombres de los negocios se pueden cambiar. No es fácil, no es económico, pero se puede hacer en una instancia ya muy avanzada del problema. Pero una vez que yo descubro cuál es el inconveniente, ¿qué hago? ¿Me quedo con eso? Ah, sí, ya descubrí que el inconveniente es este. No. O sea, yo realmente tengo que trabajar en encontrar una solución a esa situación. claro. Muchas veces ocurre que, el negocio lo que está haciendo es permitirme las herramientas para que yo desarrolle un aspecto de mi numerología. Bien, ¿Sí? Una vez que yo puedo ver eso, cuál es el aspecto que yo tengo que desarrollar en este juego, ¿sí? Ahí es probable que empiecen a acomodarse las cosas. Nada pasa porque sí. claro. Todas las experiencias que yo tengo, buenas y malas, Ujú, apuntan a que yo pueda desarrollar un aspecto que tengo que trabajar. claro, Yo en general cuando digo desarrollar un aspecto, es que tengo que resolver algo numerológicamente que no está vibrando en armonía, digámoslo así. ujú, Acá no hay malo y bueno. Hay aspectos a desarrollar y otros que ya están desarrollados. bien, Por eso muchas veces uno encara un proyecto que dura un tiempo y en un momento, después de ciertos hechos, ese proyecto se termina. ¿Por qué? Porque ya cumplió lo que tenía que hacer. Normalmente en nuestra vida nada es para siempre. Yo claro, transito un camino durante un tiempo, más adelante transitaré otro durante un tiempo, caminos que me lleven a desarrollar ciertos aspectos en cada etapa de la vida. Uno muchas veces está en un lugar que es problemático, que es incómodo, que no le gusta, ujú, que, o sea, y ahí pueden entrar todos los calificativos que a cada uno le guste porque todos lo hemos transitado exacto. en algún momento. Y a veces uno tiene la sensación de decir, uy, esto va a ser para siempre. No, esto es hasta que equilibres ese aspecto que se te está pidiendo. Claro, Una vez que vos logres ese equilibrio, vas a tener la posibilidad de elegir si querés seguir adelante o si querés cambiar de situación. obviamente, ¿Sí? sí, sí, sí. A veces, cuando uno encuentra ese punto que está en desequilibrio, llega a encontrar la comodidad que está buscando. Y vos decís, ¿qué cambió? Si la situación más o menos sigue siendo la misma. El jefe sigue siendo malo, el compañero sigue siendo chismoso, o al revés. No, soy yo la que cambió. Claro, Yo soy la que tiene que cambiar, no para necesariamente, bueno, a ver, no va a pasar, el otro no va a cambiar. Yo voy a cambiar para poder encontrar otro lugar o para que esto me deje de molestar. claro, ¿Sí? Porque a veces, a partir de que yo puedo hacer mi trabajo, entre comillas, y no estoy hablando del trabajo por el que me pagan, sino mi trabajo de desarrollo espiritual, de desarrollo personal, a partir de yo poder hacer eso, puedo ordenar mis prioridades y mis posibilidades de otra manera. claro, Quizás yo hago mi trabajo de desarrollo personal y espiritual y digo, no, bueno, sí, en realidad elijo quedarme en este trabajo porque la obra social es buena, porque me pagan a término, porque ya tengo un montón de años de antigüedad y estoy cómoda. Y estoy eligiendo quedarme, que a lo mejor un tiempo antes eso no era una posibilidad.
Claro. La única que quedaba era aguantar. Ujú. Y en esto, Ale, cuando, o sea, te voy escuchando y voy pensando, ¿no? En esto que nosotros tenemos en el estudio numerológico, que después, ahora te voy a preguntar cuánto es el tiempo que lleva hacer un estudio numerológico, qué se necesitamos para hacer un estudio numerológico. Allí tenemos como los aspectos que tenemos que trabajar nosotros, que sería esto que vos nos estabas explicando, es decir, cuál es la decisión que tengo que tomar frente a esta situación o cómo voy a cambiar frente a esta situación. Sí. Empiezo por la pregunta que todavía no me hiciste para terminar en esta. Bien. Cuando yo hago un estudio numerológico, necesito el nombre completo de la persona como figura en el documento y la fecha de nacimiento como figura en el documento. Bien. A partir de ahí, yo hago todo el estudio de la personalidad que lleva varios días de trabajo y de estudio de cómo juegan entre sí todos esos números. A partir de yo conocer ese estudio de la personalidad, de cómo juegan entre sí esos números, yo empiezo a ver cuáles son, digamos, las lecciones a desarrollar, cuáles son los aspectos a desarrollar, cuáles son los que están en equilibrio, cuáles son las cosas que yo ya aprendí. A ver, yo no vengo transitando hasta acá sin llevarme nada, ¿sí? Yo aspectos ya desarrollé, ya aprendí. Claro. Podés verlo, el trabajo que yo hice en esta vida, o podés ir un poco más atrás y ver las herramientas que yo traigo de mis vidas anteriores, de conocimientos previos, de experiencias previas. Entonces, con todo esto, ¿cómo me puedo enfrentar yo a esta vida que me toca vivir, a estas situaciones que me tocan transitar? ¿Con qué elementos cuento para hacer frente a todo esto? Que a veces no somos tan conscientes de cuántas herramientas tenemos. Solemos tener mucho problema para encontrar nuestras fortalezas, que nos permitan hacer pie y, digamos, afrontar el desafío. Claro. ¿Sí? Algunas cosas claramente representan un problema, pero están apuntadas a que yo pueda desarrollar esos aspectos que me faltan con las herramientas que yo ya tengo. Exactamente. ¿Sí? A nadie lo mandan desnudo a enfrentarse al mundo. Claro, no, no somos una tabla de rasa para nada. Ya venimos con un montón de No, cosas, claro. venimos con un montón de cosas y si querés centrarte en esta vida, nosotros fuimos aprendiendo un montón de cosas de la gente que nos enseñó. Y no hablo de la piedra en el zapato, hablo de la gente que nos crió, de la gente con la que vivimos, con la que compartimos. Claro. Nosotros no somos entes aislados, en ningún sentido. Entonces, muchas veces uno, el famoso repetir patrones, Sí. decir, bueno, yo estoy haciendo lo que hacía mi mamá. Bueno, es un aprendizaje eso también. Yo aprendí de mi mamá, yo aprendí de mi papá, yo aprendí de mi abuela, yo aprendí de mi tía, no sé, Claro. secundario el quién. Pero yo tengo mi valija de herramientas. Yo no estoy solo contra el mundo, nunca. Claro. Nosotros tenemos un montón de aspectos ya desarrollados que muchas veces no lo vemos como una fortaleza, no lo vemos como una ganancia, como un punto a favor, ¿sí? Y precisamente una de las funciones de la carta numerológica es mostrarte todas las cosas positivas que sí tenés, Claro. no solamente hacer pie en lo que te falta. Porque muchas veces uno no necesita a nadie que le venga a recordar lo que le falta. Eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. El problema Y es, no es divertido.
Claro, y no es divertido, exactamente. El problema es saber qué es lo que nosotros sabemos hacer, qué es lo que nosotros tenemos como esas aptitudes, cualidades, quiénes somos. Ese es el grave problema que tenemos, ¿no? ¿Quiénes somos y qué herramientas tenemos para convertirnos en lo que nos queremos convertir? Claro. Porque nosotros, misión aparte, que puede coincidir o no con la fantasía que nosotros tenemos para nuestra vida, nosotros tenemos algo a lo que queremos llegar. Claro. ¿Qué herramientas tenemos para llegar hasta ahí? Bien. Después, bueno, si hablamos de la misión, ya hilamos un poco más fino y decimos, bueno, a ver, la misión según la numerología es esta. Bien, y tenés todas estas herramientas para trabajar y llegar a esa misión. ¿Quiere decir que va a ser más fácil? Probablemente simplemente quiere decir que va a ser diferente. Claro. ¿Sí? Pero a veces uno encuentra gente, antes por ahí la gente se quedaba más callada y había muchas cosas que no se sabían. Claro. Pero ahora que la gente comenta más, uno ve gente de 40 y tantos, recibida, que estudió, que transitó parte de su vida en una carrera, que te dice, no soy feliz haciendo lo que hago. ¿Y ahora? Claro. Bueno, Exactamente. a veces, cuando uno tiene la posibilidad de hacer una carta numerológica, encuentra esa misión y puede trabajar para conseguirla. Bien. Claramente, cuando uno está haciendo algo que no le hace feliz, estate segura que esa no era la misión. Exacto. No es tiempo perdido, no es tiempo perdido. Es tiempo que sirvió para lograr otras cosas. ¿Sí? Acá no se pierde nada. Claro, y también para darnos cuenta de un montón de cuestiones, porque muchas veces decimos, ay, pero mirá lo que me pasó. A ver, si uno tiene, el aprendizaje de uno tiene que ser es eso, que todo nos sirva de experiencia, porque si no, no es como que no avanzamos o no, o nuestra vida de alguna manera necesita pasar por esas experiencias, transitarlas, porque es la vida también. Sí, y la vida es cíclica. Si yo no aprendo esto y me creo que me voy a ir sin aprenderlo, para nada. En un tiempo el aprendizaje se va a volver a presentar de otra manera. Claro. Y va a dar vueltas en eso hasta que yo logre hacer mi aprendizaje. Va a tomar más tiempo, va a tomar menos tiempo, va a implicar más sufrimiento o menos, pero hasta que yo no pueda hacer ese aprendizaje, no voy a poder cambiar de tema, digamos así. Exacto. Como si uno dijera, bueno, ay, siempre mis parejas son puntos suspensivos, y completar la línea con lo que te esté pasando. Bueno, hay algo a aprender con eso. ¿Por qué son todos así o todas así? Porque hay algo en vos que tenés que trabajar. Una vez que vos trabajes, el tipo de pareja que consigas va a ser distinto. Claro. Tendrá que mostrarte otra cosa. Exactamente. La verdad que son un montón de cosas y podríamos seguir charlándolo, pero me parece que dejar un punto acá abierto para en el próximo encuentro dentro de 15 días empezar a hablar y hacer el ejercicio, ¿no? También de cómo... Ajá, esta es la parte difícil. Claro, exactamente. Hacer el ejercicio para ver cómo nosotros, cómo jugamos con los números, en realidad qué es lo que nuestros números nos dan. Así que vamos a dejar abierta la puerta para dentro de 15 días, sale, seguir comunicándonos y también, bueno, jugar un poco con esto con el oyente, que va a tener la posibilidad, ¿no? Porque nosotros después subimos el video, de poderlo hacer y seguir haciéndolo a través de las redes, ¿no? No solamente Sí, sí. en la radio.
pero me parece muy interesante todo esto que fuimos hablando, ¿no? La importancia que tiene nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, eh, todos los datos que más podamos dar, nuestro lugar donde trabajamos, o donde tenemos nuestro negocio, nuestra casa, o si nos vamos a mudar, digamos, todos esos números son importantes para ese desarrollo, y más si tenemos dudas de algunas cuestiones, o queremos cambiar algunas cuestiones, no sabemos cómo, bueno, o animarnos, a lo mejor algún proyecto o algo. Lo importante es eso, ¿no? Sabemos que tenemos una herramienta más. Ale, y en esta herramienta que es la numerología, bueno, obviamente, para que se puedan comunicar con vos, para hacer la carta numerológica, que ya le avisamos que lleva un tiempo, después la devolución es muy importante porque allí hay un montón de elementos que hace que uno, bueno, empiece a hacerse las preguntas, pero obviamente para que tengan tiempo, o sea, para que tengan paciencia del tiempo que lleva hacer una Hay que carta encarar con numerológica. tiempo. Claro. Y después la devolución, ¿no? Que se puede hacer. Vos la haces Sí. tipo online, la haces ahora presencial, a la devolución, a la carta, contanos un poco. Mira, se entrega una devolución escrita de la carta, que eso es lo que le va a quedar al consultante para siempre, digamos, para que pueda leer y releer las veces que sean necesarias. Y por el momento yo sigo trabajando de manera virtual, por Zoom, por Meet, por WhatsApp, como sea. Tenemos una reunión virtual donde se explican todas las cosas que se entregan en la devolución escrita y se profundiza un poco más sobre las preguntas que tenga la persona. Bien. Bueno, ¿y cómo pueden hacer? ¿Te envían por redes, por tu WhatsApp? ¿Cómo pueden hacer? Por WhatsApp, por un mensajito por WhatsApp, que eso por ahí me da más elasticidad para contestar. Me mandan un mensaje con la consulta, si quieren hacer una carta, y ahí empezamos a hablar, tomamos todos los datos. Bien. ¿Tu número de WhatsApp, Ale? 3413-2585-25. Bien, ¿lo repetimos? 3413-2585-25. Todo con 5. Todo con 5. Por algo será. Todo con 5. Por algo será también. Claro. Ale, bueno, quedamos abiertos entonces, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar y bueno, por supuesto, para seguir charlando y que vayan tomando, que dentro de 15 días sea papel y lápiz porque vas a hacer un trabajo. Exactamente. Claro, que porque vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar a jugar. Ale, muchísimas gracias por tu espacio, por hacernos conocer esta herramienta tan linda que es la numerología, que después le vamos a contar en el próximo encuentro. Aquí me animé también, ¿no? A hacer la carta numerológica. Que le vamos a contar a los oyentes para que vean, o sea, qué herramienta importante es y la posibilidad de poder hacerse una carta numerológica. Ale, muchísimas gracias como siempre. Muchísimas. Gracias por invitarme, que esté muy bien. Un beso grande.